sé si se me escucha bien. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a iniciar la grabación. Lo que sí, así ni bien la inicia la grabación, ya pueden poner su asistencia en el chat. La idea de la clase de hoy es avanzar con la unidad número 2, que hace referencia específicamente a lo que sería el paradigma de programación imperativo. Vamos a ver algunos lenguajes que están bajo este paradigma. Vamos a ver algunas ventajas e inconvenientes. Vamos a avanzar sobre lo que son las estructuras de control, la construcción de programas y subprogramas, registros y archivos. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La idea es, en la clase de hoy, avanzar con la unidad número 2. Ustedes saben que en la historia de los lenguajes de programación, uno de los primeros lenguajes de programación que apareció fue justamente el lenguaje, el assembler, que es el código máquina, y después, ni bien avanzó la, la tecnología, empezaron a desarrollar algunos lenguajes, y uno de los lenguajes más utilizados, que obedece a este paradigma, el paradigma imperativo, es justamente el C. Pero ya vamos a ver qué otros lenguajes trabajan bajo este mismo paradigma. Uno de los primeros lenguajes que apareció fue el Fortran, también un lenguaje de alto nivel, que también obedece a este paradigma. En cuanto a los lenguajes de programación, ahí como la presentación lo indica, definimos como paradigma de programación a un enfoque particular o filosofía para la construcción del software. En este sentido, ¿qué significa un enfoque particular para la construcción del software? Lo cierto es que cuando hablamos de paradigma, hemos visto que hay varios paradigmas de programación, y cada paradigma tiene sus características que son propias, ¿no? Y a su vez, cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación para resolver un problema, lo vemos desde ese enfoque. Al haber varios paradigmas, los enfoques que yo le doy a la resolución de problemas son diferentes de acuerdo al paradigma del lenguaje que yo esté utilizando para solucionar ese problema. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque ¿para qué sirve de todo esto? Estudiar diferentes paradigmas, diferentes lenguajes. Y de una u otra forma me va a permitir a mí resolver problemas a través de sistemas computarizados con distintos lenguajes y con el lenguaje que más se adapta para resolver un problema determinado. Y en ese sentido también ustedes van a ver que más allá del paradigma que pueda encuadrar nuestro lenguaje de programación, también puede haber algún lenguaje de programación que responda a varios paradigmas, porque adopta características de diferentes paradigmas. Bueno, hay determinados problemas que pueden ser abordados de manera más eficiente desde un paradigma determinado. Lo cual no significa que un mismo problema lo podemos resolver de todos los paradigmas que ustedes conocen. Lo podemos hacer, pero seguramente el más apropiado siempre va a ser uno, porque es el que va a obedecer al propósito inicial del desarrollo de ese lenguaje. ¿Quién constituye, quién establece un paradigma? Está constituido por supuestos generales, leyes, técnicas para su aplicación. Quienes lo adoptan, quienes lo establecen, son los miembros de determinada comunidad. En este caso son comunidades de programadores que dicen,
bajo determinadas características vamos a desarrollar, bajo determinado modelo, bajo determinado enfoque de resolver los problemas, vamos a desarrollar este marco teórico que me va a dar origen a un paradigma determinado, que a su vez me va a dar origen a la creación de un lenguaje de programación que tenga todas estas características que yo ya las establezco como supuestos teóricos generales, como marco teórico para establecer mi modelo de programación. Bien. El paradigma de programación es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores, bueno, esto visto desde otra perspectiva, cuyo núcleo central es incuestionable en cuanto a que unívocamente trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que crean estos modelos teóricos, estos paradigmas? Bueno, las comunidades, en este caso comunidades de programadores. Lo cual no significa que de repente algún estudioso de la ciencia de la programación no diga, bueno, a mí la verdad que ninguno de estos paradigmas que yo conozco me resuelve determinado problema. Entonces, ¿por qué no también empezar a construir un marco teórico nuevo, un modelo nuevo de programación con características propias y de repente se me ocurre a mí desarrollar un nuevo lenguaje de programación bajo un paradigma diferente a los que ya he establecido? ¿Por qué no? Algún estudioso, ¿por qué no se le puede llegar a ocurrir? Y sobre todo ahora que ya hay lenguajes de programación que son multiparadigmas, ya no podemos encuadrar esos lenguajes de programación en un paradigma determinado. Vamos al concepto de un programa de computadoras, también llamado software. Es un conjunto de códigos, instrucciones, declaraciones, proposiciones que describe, define o caracterizan la realización de una acción en la computadora. No sé, cuando ustedes le preguntan eventualmente qué es software, qué es programa, y bueno, lo primero que atienden a decir, y bueno, un programa es un algoritmo. Y de repente, eventualmente, cuando están trabajando en la computadora y de repente la computadora hace determinadas cosas que no son del todo estables, y le preguntan qué ha pasado, y seguramente es el algoritmo, lo primero que decimos, ¿no? Lo cierto es que todo lo que sea lo lógico de la computadora, lo suave, lo soft, es el software. Todo lo que, digamos, los programas que tenga la computadora internamente es software. ¿Qué es lo que distingue, lo contrapone el software? El hardware, lo tangible, lo que ustedes pueden tocar, ver. Eventualmente, si desarman una computadora, van a poder ver lo que es la memoria, lo que es el microprocesador, lo que son los periféricos, los periféricos de entrada, los periféricos de salida y demás. Bueno, eso es lo tangible, el hardware. Bueno, todo lo que no es hardware es software. Incluso desde el programa que se denomina BIOS, desde el Basic Input Output System, que es el programa de la computadora que permite al encenderla reconocer todos los dispositivos, determinar si están correctamente funcionando, y después que terminan de chequear los dispositivos, van y buscan el sistema operativo en una dirección de memoria en un medio de almacenamiento para cargarlo en memoria RAM. Bueno, el que se encarga de hacer todo eso es justamente lo que es la BIOS, la Basic Input Output System. Bueno, a partir de ahí nosotros podemos decir, bueno, hay diferentes software de diferentes aplicaciones. Fíjense que van desde lo que sería el Internet de las Cosas, que son dispositivos con microcontroladores que pueden ser conectados a una red, que seguramente tienen internamente un firmware, un software embebido que permite hacer determinadas cuestiones, desde el sensado de parámetros ambientales hasta la activación o desactivación de determinados dispositivos. Bueno, todo eso lo hacen a través de un software embebido. Y seguramente ese software embebido seguramente está desarrollado con algún lenguaje determinado que obedece a determinado paradigma. Justamente el Internet de las Cosas, esos dispositivos que se conectan a las redes con microcontroladores, normalmente
los lenguajes de programación de esos dispositivos es el C, para que tengan una idea, y el C está encuadrado dentro de lo que serían los lenguajes de programación imperativos, que obedecen al paradigma imperativo. Volvamos a lo que es el concepto de paradigma de programación. Un paradigma de programación es un modelo básico de diseño e implementación de programas que permite desarrollar software conforme a ciertos principios o fundamentos específicos que se aceptan como válidos. Bueno, acá, a ver. De nuevo, paradigma, modelo básico de diseño e implementación de programas. De nuevo, tenemos un problema que lo vamos a resolver a través de un programa de computadora. Y para enfocar la solución de ese problema, seguramente vamos a estar desarrollando un programa, un software, y ese software va a estar desarrollándose con algún lenguaje específico, y ese lenguaje específico seguramente obedece a algún paradigma determinado. El mismo problema yo lo puedo enfocar con distintos lenguajes, voy a tener soluciones diferentes a lo que sería el mismo problema. Para que tengan una idea, es como decir, que estoy mirando el problema, pero desde enfoques diferentes. Lo cual no significa de que bajo determinado enfoque no lo pueda solucionar, sino que la solución que yo voy a encontrar seguramente va a ser diferente a la que encuentra otro programador que lo mira desde otro enfoque. De nuevo, en la clase pasada un poco hicimos referencia a los lenguajes naturales y por qué la necesidad de comunicarnos con la computadora con un lenguaje de programación. Bueno, es la forma que nosotros vamos a entrenar para poder comunicarnos con las computadoras. El lenguaje natural sabemos, por lo que dijimos en la clase pasada, que no es viable comunicarnos con las computadoras con el lenguaje natural para que la computadora desarrolle o resuelva determinado problema. Y como todo lenguaje, como el lenguaje natural, el lenguaje de programación también está formado por un conjunto de símbolos, de reglas sintácticas y semánticas que definen su gramática, al igual que los lenguajes naturales, ¿sí? Nada más que cuando hablamos de sintaxis de un lenguaje de programación, hacemos referencia justamente a aquellos desarrollos donde yo dentro de un lenguaje, dentro de un código fuente, yo voy a colocar determinadas palabras reservadas con, de determinada manera, de determinada forma, que tiene que ser de acuerdo a cómo está definido ese lenguaje para que a la hora de compilarlo, de interpretarlo, se pueda convertir en un lenguaje que entienda el procesador. Bueno. Dice, la existencia de diferentes paradigmas de programación implica también que haya diversos conceptos de programa. Por lo tanto, se los puede comparar para descubrir su especificidad, su dominio de aplicación, sus ventajas y limitaciones, tanto poder elegir la mejor solución como para combinarlo. Y en esto, ustedes dirán, ¿por qué es tan importante, en principio, por qué es tan importante definir bajo qué paradigma está mi lenguaje de programación? Y es justamente porque el paradigma me da determinadas características del lenguaje. Y dentro de esas características, nosotros vamos a poder definir primero, el propósito para el cual ha sido diseñado ese lenguaje. Y segundo, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene ese lenguaje para solucionar determinados problemas. ¿Qué nos va a permitir conocer los paradigmas, conocer los lenguajes y decir, bueno, si yo tengo este problema para solucionar a través de un programa de computadora, seguramente voy a decir, y esto lo tengo que resolver con este lenguaje. Si tengo
por ejemplo, si yo tengo que desarrollar un sistema web y seguramente voy a atender a todos estos lenguajes de programación orientada a objetos que están relacionados con la web, como lo es, por ejemplo, de alguna medida, los lenguajes como JavaScript, como PHP, como todos estos lenguajes que me permiten a mí incorporar una serie de herramientas que me facilitan el desarrollo hacia la web. Y de repente, si yo tengo que eventualmente desarrollar algún sistema que se va a ejecutar en un microcontrolador o en un microprocesador, y seguramente voy a buscar algún lenguaje que esté relacionado con el paradigma imperativo procedural que me va a permitir a mí desarrollar software embebido en determinados microcontroladores. Bueno, todo eso es válido y la idea es conocerlos para después definir cuál es el mejor para determinada solución. Bueno, ¿cuáles son los paradigmas que vamos a ver? Y yo creo que hicimos alguna referencia en la clase pasada. En la actualidad, los principales paradigmas que tienen vigencia tanto en el desarrollo conceptual o su importancia en la ciencia de la computación, como su presencia significativa en el mercado, son el paradigma lógico, el paradigma funcional, que ambos, tanto lógico como funcional, son paradigmas declarativos, y después tenemos un paradigma imperativo procedural, que es el que vamos a introducirnos ahora, y después tenemos el paradigma de programación orientada a objetos. Básicamente, cada una es una lente por la cual el programador mira un problema para resolverlo, y esa lente tiene un filtro. Permite a mí ver los problemas de determinada forma para que yo a la hora de resolverlo utilice determinados modelos teóricos que me representan un paradigma determinado. Bueno, vamos con el primer paradigma que nos compete, que es el paradigma imperativo. El paradigma imperativo describe cómo debe realizarse un cálculo y no el por qué. Bueno, y esta es la gran diferencia con los lenguajes declarativos, con los paradigmas declarativos, tanto lógico como funcional. El imperativo me dice cómo tengo que hacer el cálculo, y el declarativo me describe el problema de forma tal que me dice por qué hacer el cálculo. Y esa es una de las grandes diferencias entre un paradigma imperativo con un paradigma declarativo. En el imperativo, un cómputo consiste en una serie de sentencias ejecutadas según un control de flujo específico que modifican el estado del programa. Y acá vamos a la secuencia, básicamente en un lenguaje imperativo nosotros vamos a tener una secuencia de instrucciones de programa, de funciones para ser ejecutadas, de operaciones para ser realizadas, y bueno, todo eso de manera secuencial. Eventualmente después se incorporan algunos controles de flujo de programa que me permiten tomar algunas decisiones sobre la secuencia con la cual se realizan las instrucciones. Pero lo cierto es que siempre tenemos un orden por el cual se van realizando instrucción por instrucción. En el caso, dice, las variables son celdas de memoria que contienen datos. Pueden ser modificadas y representar el estado del programa. Bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. En el paradigma imperativo, cuando hablamos de una variable, lo que estamos diciendo, estamos hablando de un lugar de memoria. Una variable dentro de un lenguaje, dentro de un programa, es un identificador que puede cambiar su valor a lo largo de ese programa. Pero ¿qué pasa con el valor ese que cambia el identificador? En realidad, el identificador lo que hace referencia es a una dirección de memoria. Cuando yo cambio el valor de ese identificador, lo que hace realmente el procesador es cambiar el contenido de ese lugar de memoria. Y cada vez que yo llame a ese identificador para hacer una operación aritmético-lógica, lo que hace el procesador es ir a buscar
el contenido de esa dirección de memoria que está referenciado con ese indicador y lo trae para hacer esa operación aritmético-lógica. Dentro de lo que sería el paradigma imperativo, la sentencia principal es la asignación, es decir, asigno valores a variables, a identificadores que representan lugares de memoria de manera directa. Y por eso su relación tan estrecha con lo que es el paradigma imperativo del lenguaje ensamblador. Porque el lenguaje ensamblador prácticamente lo que hacemos es trabajar directamente con registros y con contenidos de memoria. Cuando hacemos referencia a un indicador que representa una variable, lo que estamos haciendo referencia realmente es a una dirección de memoria. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Bueno. Por mi parte, no hay dudas, profe. Bueno, gracias, Tadeo. Bueno, seguimos. Paradigma imperativo. Basado en un modelo de cómputo de máquinas de Turing y sobre todo en las máquinas RAM, registro de acceso aleatorio a memoria. ¿Cuál sería qué es el cómputo? Es una secuencia de operaciones que modifican el estado de un programa, en este caso el registro, y cuyos resultados determinan la secuencia de ejecución. En definitiva, cuando hablamos de un modelo de cómputo, vamos a lo que son las máquinas de Turing. Máquinas de Turing, estamos hablando de máquinas con memorias de acceso aleatorio, con memorias RAM. Yo accedo de manera aleatoria a la dirección de memoria que yo quiero acceder y cambio el estado de esas memorias. Y básicamente eso se hace a través de los registros de los procesadores. Internamente ustedes saben que los procesadores tienen registros que básicamente son memorias muy rápidas que se encuentran internamente en la pastilla, en el core del procesador. Hay registros con fines determinados y hay registros de propósito general, donde ahí se guardan a veces instrucciones, a veces operandos y eventualmente resultados de operaciones aritméticas o lógicas, que después de realizar esas instrucciones, el contenido de algunos registros son llevados a la memoria RAM. Y después tenemos registros de flag, que básicamente, de estado, que básicamente son registros que le dicen al procesador si una operación, después de realizada una operación, esa operación dio 0, o esa operación tuvo acarreo, o el resultado de la operación es negativa o positiva. Bueno, todo eso o se ha producido un overflow cuando la operación está por encima de la capacidad de los registros. Bueno, todas esas indicaciones se lo dan a través de estos registros de estatus que le llaman flag. Básicamente el paradigma imperativo describe paso a paso un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse para variar el estado del programa. Hallar la solución, es decir, un algoritmo en el cual se describen los pasos necesarios para solucionar el problema. Básicamente lo que estamos describiendo es un lenguaje de programación donde en ese lenguaje lo que nosotros tenemos es una secuencia de instrucciones y esas secuencias de instrucciones se ejecutan en un orden determinado, que siempre es de arriba hacia abajo, y eventualmente lo que sucede con la ejecución de esas instrucciones va cambiando el estado del programa, ya sea de estados de algunas variables, estados de algunos registros, estados de algunos contenidos de memoria. Lo cierto es que van modificándose a medida que va avanzando la ejecución del programa.
Dentro de este paradigma surgieron diferentes etapas. Primero surgió el paradigma lineal, donde los programas eran un solo bloque con instrucciones para. Los primeros lenguajes eran lineales. O sea, se ejecutaba de arriba para abajo, instrucción por instrucción. Es como una receta de cocina, ¿no? Básicamente, la receta de cocina obedece al paradigma imperativo, donde en cada paso le va indicando al cocinero qué es lo que tiene que hacer, cuántos ingredientes tiene que colocar, en qué orden lo tiene que colocar, qué acción tiene que hacer sobre los ingredientes, y así va avanzando como una receta de cocina, así va avanzando para realizar determinada actividad. Bueno, se ejecuta de manera lineal, de arriba hacia abajo, uno va leyendo y va avanzando en la ejecución de un programa. Bueno, lo mismo es los primeros lenguajes de programación imperativos que le indicábamos al procesador qué es lo que tiene que hacer, paso por paso, y el procesador lo va haciendo en un orden secuencial. Lo que sí se podía hacer eventualmente por ejemplo, el assembler, tener bloques de instrucciones, es decir, yo voy a ejecutar desde tal lugar de memoria hasta tal lugar de memoria. Y ahí tengo todas las instrucciones en ese bloque. Y lo que empezaron a aparecer ahora era la posibilidad de hacer saltos de programa. Es decir, yo podía ir de determinada instrucción a hacer lo que se denominaban los go-to y podía saltar para que se ejecute una rutina determinada. Y ahí empezaron a aparecer estos lenguajes estructurados. O sea, que ya no eran solamente la necesidad de ejecutar línea por línea en forma secuencial, sino que eventualmente yo podía, de determinada línea, bajo determinadas condiciones, hacer un salto de programa. Iba a ejecutar otro bloque de instrucciones, y una vez que terminaba de ejecutar ese bloque de instrucciones, volvía y continuaba ejecutando mi programa de manera secuencial y lineal. Bueno, esto también se lo podía hacer a través del assembler, gracias a lo que sería el registro de estatus. Por ejemplo, existía dentro del set de instrucciones de un procesador el saltar si la operación es 0, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacía desde el punto de vista del assembler? Hacía una operación lógica. Si esa operación lógica que me daba 0, o una aritmética, puede ser, por ejemplo, que vaya decrementando un contador. Cuando ese decremento me daba 0, lo que yo hacía era jump si 0. Entonces, jump y 0, entonces lo que hacía era, si el resultado era 0, hacía un salto a un bloque de memoria diferente para ejecutar determinadas instrucciones. Bueno, eso se lo hacía gracias a la manipulación de lo que eran las banderas. Las banderas que me permitían determinar, por ejemplo, cuando una operación era 0, que es muy utilizada en las comparaciones también, cuando hacen operaciones lógicas, los resultados cuando tienen una igualdad eventualmente pueden ser 0, y ahí podrían saltar a determinada subrutina para que se ejecute, o eventualmente había otras operaciones que podían generar, por ejemplo, si se producía un acarreo, entonces hace tal o cual cosa. Saltaban a una subrutina que hacía otra cosa. Si eventualmente, si se generaba un overflow, entonces saltaba a otra rutina y hacía determinadas cosas, salía un mensaje de error diciendo los datos son demasiado grandes como para calcularlo. La cosa es que me permitían a mí, detectando estas banderas que me daban el estatus de las operaciones aritméticas y lógicas, yo podía hacer determinadas salidas y derivar distintos flujos de control y de programa dentro de esa linealidad que en principio existía, y que después empezaron a incorporar lo que eran las salidas, los go-to y los go-to, en el caso del BASIC, por ejemplo. Empezaron a aparecer estos lenguajes imperativos estructurados. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que indican al computador cómo realizar una tarea. Bueno, esto es el concepto de lo que es
el paradigma imperativo. ¿Cuáles son algunos de los paradigmas que obedecen al paradigma imperativo estructurado? El Fortran, que es uno de los primeros lenguajes que apareció, es Formula Translation, que era traducción de fórmula. El C, el Pascal, son lenguajes de programación imperativos estructurados. ¿Cuáles son las ventajas? El conjunto de instrucciones del programa es más cercano al conjunto de instrucciones del código máquina. Por consiguiente, el código es más directo y es más rápida su ejecución. ¿Qué significa esto? Que cada instrucción, sentencia que tengan estos lenguajes tiene su equivalente en assembler. O sea que la compilación prácticamente es directa. Yo reemplazo cada una de las sentencias, operaciones y funciones de estos lenguajes, los reemplazo por su equivalente en assembler, que es lo que hace el compilador, y automáticamente ya tengo el programa compilado para ser ejecutado por el procesador. Es directo. En ese sentido, ¿qué hace qué ventaja me trae esto? Que los programas pesan mucho menos, son mucho más rápidos, tienen menos código basura, código por las dudas, que generan muchas veces lenguajes de alto nivel que no obedecen a este paradigma. Y son muy utilizados, después vamos a ver, en lo que es el firmware de los microcontroladores. Si el programa está bien modularizado, es más fácil de corregir los errores de ejecución y su mantenimiento. Cuando el lenguaje está estructurado, ustedes pueden ver, y en esa estructura ustedes van a definir, por ejemplo, primera parte de la estructura de mi programa es, por ejemplo, cargar directivas de compilación para cargar determinadas librerías. Segunda parte de mi lenguaje es definir todas las variables y declararlas. Tercera parte, bueno, y así cuando uno lo ve al código, le resulta mucho más fácil entenderlo y mantenerlo. Por eso a veces es importante que esté más allá de su estructura, que esté bien comentado, para que, por ejemplo, si viene después otro programador y quiere corregir o quiere ver ese código fuente, lo entienda rápidamente. Y después hay otros criterios de programación que obedecen más a lo que sería código limpio. Y que después ahí pueden buscar, ahí Clean Code, en internet hay muchos tutoriales con respecto a eso. A la hora de escribir un programa, da algunas buenas prácticas que deben cumplir los programadores para que ese programa esté bien escrito y sea entendible y sea fácil de corregir, etc. El paradigma imperativo estructurado. La estructura del programa puede ser clara si se hace hincapié en la modularización del programa. Existen niveles, puede distribuirse la codificación siguiendo un diseño top-down. La codificación distribuida en módulos va de un nivel general al máximo de detalle. Bueno, esos son los criterios de desarrollo y los criterios para programar. Cuando hablamos de modularización es como decir, vamos a separar nuestros problemas en pequeños problemas y después vamos resolviendo cada uno de estos pequeños problemas a través de un módulo determinado. El famoso divide y vencerás. La cantidad de niveles que usamos para modularizar es la adecuada. Bueno, eso es importante porque podemos ir desagregando niveles para hacer distintos módulos de un software, pero cuando empezamos a desagregar, a atomizar cada vez más el problema, puede ser que después, en lugar de agregar comprensión al problema, estamos agregando dificultades para entenderlo. O sea, esto obviamente tiene un límite, no es que nosotros lo vamos a atomizar lo máximo posible a un problema determinado, sino hasta que sea adecuado para la solución y la comprensión del problema.
Bueno, los nombres de los módulos, procedimientos y funciones definidos por el programa son representativos de lo que el módulo realiza. Dentro de un programa imperativo puede ser que nosotros desarrollemos algunos procedimientos, algunas funciones. Obviamente, si yo voy a desarrollar una función de suma, no le voy a llamar a la función producto de o potencia de, porque obviamente no tiene nada que ver con lo que la función hace. Por eso es muy importante cuando nosotros establecemos nombres a las distintas funciones o procedimientos que o métodos, cuando veamos el paradigma de programación orientada a objetos, cuando yo le establezca nombres, esos nombres tienen que estar relacionados con lo que hace ese procedimiento, esa función, esa operación. Lo mismo a la hora de definir lo que serían el nombre de los identificadores de las variables. Sabemos que en el lenguaje imperativo, cada variable representa un lugar de memoria, que va a tener un tipo de valor determinado. Pero esa variable tiene que ser representativa de lo que va a guardar. Por ejemplo, si tengo una variable donde yo voy a guardar un entero que va a estar relacionado con la edad de un usuario, listo, esa variable se va a llamar edad. No le voy a poner A, B, C, J, K, porque no sabemos qué es lo que representa ese identificador. Entonces, cuanto mejor podamos definir las variables, los procedimientos y las funciones, mejor para la comprensión del programa, la estructura del programa. Otra vez, el programa tiene que estar bien documentado. Cuanto más comentarios, no, cuanto más no, sino tiene que tener la cantidad de comentarios adecuado, porque en realidad cuando tiene demasiado comentario es muy probable que produzca el efecto contrario del programador o de aquel que le haga el debugging al programa. Que termine sin leerlo y termine viendo el código para ver qué es lo que hace. Entonces, la cantidad de comentarios debe ser adecuada. O sea, no tiene que ni sobrar ni faltar nada en esos comentarios. Eso es parte de las buenas prácticas de programación. ¿Cuáles son las limitaciones del paradigma imperativo? La complejidad de muchos sistemas actuales hace que sea complicado definir la distribución del código en módulos. Este paradigma posibilita modularizar la codificación, pero no define cuál es el criterio a seguir, como sí lo hace el paradigma de programación orientada a objetos. No se adapta a todos los tipos de problemas. Bueno, eso es lo que sucede, por eso después del C empezó a aparecer el lenguaje C++ o el C Sharp, Objective-C, todos estos lenguajes de programación que han sido derivados del C, que incorporaron las características propias del paradigma de programación orientada a objetos. ¿Qué pasa? El lenguaje imperativo, estructurado, procedural, le dice, ustedes tienen que modularizar, pero no les dice el cómo van a modularizar. Uno adopta un criterio determinado y en base al criterio que el programador tenga, va a ser el grado de desagregado que puede establecer en una modularización dentro de un código fuente. Pero eso lo va a definir el programador. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que utilizando lenguajes imperativos es muy probable que 2, 3 o 4, 5 programas diferentes resuelvan el problema de manera diferente. Al dejar tanta libertad en el programador para definir el criterio de modularizar y de codificar, hace que el programador adopte determinadas mañas en la resolución del problema o de acuerdo a su experiencia, que van a ser propias del programador y que probablemente sea muy difícil que otro programador pueda entender el código. Diferente es los lenguajes de programación que obedecen al paradigma de programación orientada a objetos, porque ya este paradigma de programación orientada a objetos ya da algunos criterios a la hora de desarrollar lo que después se llaman las clases para su posterior instanciación de clases. Y cuando uno desarrolla dentro de este paradigma de programación orientada a objetos, ya una vez definida la clase, probablemente ya cualquier programador que use esa clase va a terminar resolviendo los problemas de manera similar y va a ser mucho más fácil su comprensión a la hora de hacer debugging de estos códigos.
¿Para qué se usa el paradigma imperativo? Sistemas de bajo nivel. Sistemas de bajo nivel son sistemas donde tienen microprocesadores o tienen microcontroladores, y prácticamente lo tienen que programar en C. Sí. Aunque en muchos casos los microcontroladores y algunos, sobre todo ingenieros en electrónica, los programan en assembler, ¿no? Sobre todo microcontroladores muy pequeños donde tienen muy poca memoria y muy pocos puertos de entrada y salida. O sea que estos sistemas se usan muchísimo porque el lenguaje imperativo está muy próximo al procesador. Las compilaciones, cuando se compila un código fuente en los lenguajes imperativos, prácticamente hay equivalencia directa entre cada sentencia o instrucción del lenguaje imperativo con respecto al assembler. Y se hacen códigos muy pequeños que ocupan poco espacio, que se ejecutan muy rápidos. Y les digo más, el tema del sistema de tiempo real. Cuando hablamos de sistema de tiempo real, y necesariamente vamos a tener que trabajar seguramente en C, porque sabemos que a la hora de compilar, ese va a ser el código más eficaz, que pueda surgir, eficiente que pueda surgir. ¿Por qué? Y porque seguramente en esos sistemas de tiempo real, porque como por ejemplo los autos que tengan navegación autónoma, y seguramente están realizando millones de operaciones por segundo y a su vez cálculos para tomar decisiones con respecto a todos los actuadores y sensores que pueda llegar a tener un vehículo automático, digamos, un vehículo autónomo, digamos. Bueno, se usa mucho en programación de microcontroladores, en lo que son máquinas de estado, máquinas secuenciales, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos de consola. Bueno, ahí hasta cierto punto, si bien es cierto, se pueden utilizar el lenguaje C para hacer este tipo de desarrollo, pero hay muchas librerías que han sido creadas con este fin, que es el desarrollo de videojuegos. Ha sido muy utilizado cuando salían las consolas de 8 bits, lo que se denominaban Family Game. En realidad, si bien es cierto, los juegos los desarrollaban en C, pero tenían muchas librerías que permitían automatizar la generación de gráficos, que esas librerías también estaban desarrolladas en C. Lo único que tiene que hacer el programador es traerlas y de repente, por ejemplo, generar lo que se llamaba un sprite, que era un gráfico que yo lo podía mover en la pantalla y básicamente lo traía y yo podía hacer manipulación del gráfico simplemente cargando una librería que me permitía acceder al modo gráfico del C, por ejemplo. También aplicaciones que deben manejar recursos limitados. Cuando yo tengo poca memoria, poca velocidad de procesamiento, pocos puertos de entrada y salida, y es muy probable que tenga que desarrollar en Assembler o en C o en estos lenguajes imperativos, porque son justamente los que me permiten realizar los programas más eficientes en cuestiones de recursos de hardware. Bueno, a ver, y acá vamos a ver si muestro un par de videos. En realidad es un video. Vamos a mostrar un pequeño video de algunas aplicaciones que se pueden hacer con un lenguaje imperativo.
Bueno, es un poco lo que se podría llegar a hacer con un microcontrolador. En este caso es una plaqueta que tiene un microcontrolador y aparte esa plaqueta permite hacer un montón de desarrollo. Y seguramente algunos de ustedes ya la conocen o la escuchó nombrar, que es la Arduino. Esas plaquetas tienen un microcontrolador y ese microcontrolador tiene, aparte de tener el procesador, tiene memoria RAM, memoria ROM, tiene puertos de entrada-salida, tiene entradas analógicas, salidas de modulación de ancho de pulso, conexiones seriales, con protocolos seriales. En definitiva, esa plaquetita otorga prácticamente en una computadora en una sola plaquetita de prácticamente de 10 por 10 centímetros. Bueno, eso se programa normalmente se programa en C, y aunque ahora también hay algunos pequeños compiladores que permiten programarlas en Python. El Python es un lenguaje de programación mayormente que obedece al paradigma de programación orientada a objetos, pero también tiene algunas características de los paradigmas imperativos y procedurales. Bueno, preguntas, dudas, consultas hasta ahora. Ninguna de mi parte, profe. Bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño desarrollo que hice para mostrarles algo de código. Bueno, simplemente para mostrarle algo de código, vamos a ver si lo simulamos. Bueno. Bueno, acá tienen un Arduino que tiene un procesador, un microcontrolador en realidad. Este Arduino tiene entradas y salidas digitales, tiene entradas analógicas, tiene algunos pines de alimentación, aparte tiene pines de comunicación serial y demás. En este caso se utilizaron algunas salidas con estos LED y una resistencia variable cuyo cursor es incorporado a la entrada de un conversor analógico digital. Y nosotros iniciamos Bueno, ahí está nuestro semáforo en precaución. Si le bajamos acá la resistencia variable, pasan a funcionar como si fuesen semáforos. Algunos están en verde, otros están en rojo. Bueno, esto acá, para que nuestra computadora o microcontroladora haga esto, obviamente tiene que haber un programa que está por detrás. Ese programa es un programa escrito en un lenguaje imperativo, estructurado, que permite que bajo determinadas condiciones haga determinadas cosas, ¿no? Y vamos a ver el código. Por ejemplo, cuando hablamos de estructurado, fíjense, ustedes lo ven en el programa y tiene determinada estructura, y esa estructura nos permite a nosotros entenderlo de alguna forma. Está realizado en C con algunas librerías propias del Arduino, ¿no? En realidad es una sintaxis. Es un C propio del Arduino. ¿Por qué? Porque el compilador incorpora un montón de librerías que son propias del Arduino, que no son propias de
el ANSI C que seguramente muchos conocen cuando programamos en C. Y vamos a explicar algunas instrucciones como para introducirnos en lo que es un lenguaje de programación estructurado, imperativo, donde cada línea representa, hay un equivalente directo entre cada línea y el assembler del microcontrolador. Por ejemplo, en la estructura del programa tengo esta serie de líneas, de la 2 hasta la 12, donde lo que nosotros hacemos es inicializar o declarar algunas variables. Cuando declaramos variables dentro de un procesador o en C, para el procesador lo que estamos haciendo es eventualmente haciendo referencia a determinados lugares de memoria. Y en esos lugares de memoria yo pongo algunos valores determinados. Por ejemplo, cuando yo digo int amarillo 12, lo que estoy diciendo es, hay un lugar de memoria que lo vamos a referenciar con el identificador amarillo y en ese lugar de memoria voy a guardar el número 12. Hay un identificador que lo voy a llamar verde que hace referencia a otro lugar de memoria y ese lugar de memoria le voy a guardar el número 11. Bueno, esto es lo que hago con una serie de variables y el C le tenemos que decir, por eso se denomina que es un lenguaje de programación tipado, le tenemos que decir qué tipo de variable estamos usando. ¿Por qué? Porque no hace inferencia de tipos como otros lenguajes. Yo le pongo un valor a la variable y automáticamente el lenguaje determina de qué tipo de valor es. En cambio, el C le tengo que decir, esta variable es de tipo entera. Es decir, yo tengo que reservar lugar de memoria para guardar una variable de tipo entera. En otros lenguajes no es necesario. Bueno, y acá en la estructura de mi lenguaje en C tengo lo que se denominan funciones. Hay una función setup, una función loop, una función semáforo 2, otra semáforo 3 y otra función semáforo general. Después hay una función que se llama precaución. Bueno, en mi estructura tengo una serie de funciones porque está estructurado y en esa estructura yo voy a tener que definir algunos subprogramas que son estas funciones, ¿no? Y yo las puedo llamar a esos subprogramas las veces que sea necesario. Dentro del assembler, cuando se llama un subprograma, lo que se hace es un salto a un bloque de memoria. Dentro del C son diferentes funciones que cada función después va a tener un equivalente directo en un bloque de memoria determinado. Veamos en la estructura de este lenguaje. Acá estoy llamando a una función, que esta función ya viene con el compilador del Arduino, que lo que inicializa es el puerto serial del microcontrolador. Dice, voy a inicializar mi puerto serial del microcontrolador en 9600 baudios, bits por segundo. O sea que acá le estoy diciendo a qué velocidad me voy a comunicar con el microprocesador. Esto lo hago para poder comunicarme con a través del puerto USB con una computadora. Después tiene otras funciones, mi lenguaje, que pinmod no es una función que venga con el C, sino que ha sido creada para justamente controlar el Arduino. Y básicamente lo que hace pinmod es decir, a este pin lo configuro como salida. En los microcontroladores lo que yo puedo hacer, me otorgan, por ejemplo, 10 entradas o 2 puertos, 16 entradas salidas digitales, y yo puedo configurar cada pin como entrada o como salida según yo necesite. Si yo tengo que controlar un LED, lo tengo que configurar como salida, y si yo tengo un interruptor, lo tengo que configurar como entrada. En este caso, configuro todos estos pines como salida, porque cada uno de estos pines va a controlar un LED. Y a donde dice amarillo, rojo, verde, en realidad lo que son lugares de memoria, fíjense, que
tiene un equivalente en un valor. O sea, lo que estoy poniendo acá es el valor que está en ese lugar de memoria. En lugar de amarillo, yo acá estoy poniendo 12. ¿Qué significa? Digo, el pin 12 del microcontrolador va a ser una salida. Obviamente en esa salida voy a conectar un LED amarillo. Y a eso decíamos que cuando yo use identificadores, ya sea para variables o para procedimientos, métodos o funciones, tiene que ser representativo de lo que hace esa variable o ese método o esa función. Acá estoy diciendo que esta variable amarillo es el pin donde está conectado el LED amarillo. Después hay una variable rojo, que es el pin donde está conectado el LED rojo. Después tiene un rojo 1, que es un pin donde está conectado otro LED rojo. Y rojo 2, otro pin donde está conectado otro LED rojo. O sea que son 3 semáforos que hay acá. Todos se configuran como salida, entonces estoy diciendo, todos esos pines van a ser salida. En cada una de esas salidas voy a conectar un LED. Después hay una función loop, que lo que hace el Arduino en esta función loop es la función, primero, la función setup es una función que se ejecuta una sola vez en la estructura. Esto se ejecuta, se configuran los pines como, se configura la comunicación serial, se configuran los pines como salida y se ejecuta una sola vez. Y después, el Arduino tiene una función loop. Esa función loop es la que se va a ejecutar indefinidamente. Como que se va a quedar colgado ejecutando siempre esa instrucción, esa función, el Arduino. Y fíjense qué hace. Hay una variable que se llama lectura, que le voy a asignar lo que me devuelve la función analog read. Acá lo que estoy diciendo es, voy a leer la entrada analógica y es 5. Después de leerla, le voy a mandar al puerto, le digo a la computadora qué lectura tuve de esa entrada analógica. Para que se den una idea, después, si quieren más detalles, les puedo dar. Una entrada analógica es, si bien es cierto, afuera yo tengo una resistencia que varía, la tensión entre, la resistencia entre 0 y 10K, por ejemplo, y en el cursor voy a variar una tensión entre 0 y 5 voltios, entonces, eso, en esa entrada yo le voy a poner un valor entre 0 y 5 voltios, y en realidad, Analog Read lo que me va a hacer es darme un valor entre 0 y 1023, porque me va a dar un valor de 10 bits relacionado con la entrada analógica determinada. O sea que lectura a partir de este momento pasa a tener un valor entre 0 y 1023. Esa lectura se la mando a la computadora para que sepa qué valor estoy leyendo. Hay un delay. Ah, bien. Acá hay un delay que depende de la lectura. O sea, cuanto mayor es la atención que yo ponga en la entrada analógica, mayor va a ser el delay. Y ahí dice, si la lectura es menor a 500, vamos a ejecutar una función que se llama precaución. Y la función que se llama precaución es esta. Va a ejecutar esto, que es una función que no devuelve nada, que no recibe nada, pero lo que va a hacer es encender semáforo 1, semáforo 2 y semáforo 3, que básicamente son, bien, son funciones que le voy a dar a cada semáforo que encienda el LED. Tengo 3 semáforos y a cada función semáforo le doy que encienda el LED del medio, que es el amarillo, que demore medio segundo, que lo apague y que demore medio segundo. O sea que va a parpadear el LED amarillo. Veamos qué hace la función semáforo. Vamos a ver qué hace la función semáforo 1. Semáforo 1 recibe 3 valores, los 3 valores que va a ser, o sea, un 0 o un 1 para el verde, un 0 o un 1 para el amarillo, un 0 o un 1 para el rojo. Y lo que va a hacer, va a escribir en el pin que corresponde al rojo, el valor que recibe para el rojo, en el pin que corresponde al amarillo, el valor que recibe para el amarillo, y en el pin que corresponde al verde, el valor que recibe para el verde. Lo que voy a hacer con esta función semáforo es poner 0 o 1 de acuerdo al valor que yo le envíe cuando llame la función. Acá la estoy llamando con 0, 1, 0, estoy llamando 0 verde, 1 amarillo, 0 verde, 0 rojo. O sea que estoy encendiendo el LED amarillo de cada uno de los semáforos.
Y acá lo estoy apagando a todos los LED. Bueno, hice una función de semáforo para controlar uno de los semáforos, semáforo 2 para controlar el otro y semáforo 3 para controlar el otro. Y acá en el loop lo que hago, fíjense. Semáforo general. Bueno, acá estoy llamando a otra función donde le paso 4 parámetros. El primero le digo qué semáforo va a usar y los otros 3 es decirle qué LED voy a encender de ese semáforo. Por ejemplo, en esta primera etapa lo que hago es, en el semáforo 1 enciendo el rojo, en el semáforo 2 enciendo el verde y en el semáforo 3 enciendo el rojo. Hay un delay y después en el semáforo 1 enciendo el amarillo, en el semáforo 2 el amarillo, en el semáforo 3 el amarillo, hay otro delay y acá en el semáforo 1 enciendo el verde, en el que tenía encendido el rojo, en el que tenía encendido el rojo, el verde enciendo el rojo, y en el que tenía encendido el rojo, enciendo el verde. Básicamente llamo a otra función que es esta semáforo general, que recibe 4 parámetros. El primero me dice si va a ser el semáforo 1, 2 o 3, y los otros 3 parámetros enteros me dice qué LED voy a encender de cada uno de los semáforos. Bueno, no se preocupen si no entienden este código, después vamos a ir viendo en detalle cómo hacer algunos programas. En este caso es el microcontrolador, pero la idea es que puedan programar cualquier otro sistema. Yo creo que la clase que viene vamos a profundizar el tema de lo que es lenguajes imperativos y vamos a ir empezando a dar ejemplos. El que vamos a ver va a ser un lenguaje que ya vinieron viendo el año pasado, que es el C, que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con lo que vimos hasta ahora. Yo no tengo dudas, profe. Bueno, No, profe. bueno, listo. Si no hay dudas, preguntas ni consultas. Profe, una pregunta. Sí, dime. En el código de recién, ¿puede explicar cómo da el delay? Ah, bien, muy bien. Vamos a volver a presentar esto. Delay, en realidad, delay es una función que ya viene con con las librerías de Arduino. ¿Qué le doy al delay? Un valor. Este valor va a ser un valor de cantidad de milisegundos. O sea que si yo le pongo 1000, el delay va a ser de 1 segundo. Si yo le pongo 500, el delay va a ser de 500. Acá le estoy dando el valor de una variable. ¿Qué valor tendrá esa variable? Acá la carga, fíjate. La lectura de la entrada analógica. Porque la entrada analógica es, Ah, claro. Claro, cuando claro. yo Ahí, varío esto, la entrada analógica va a estar entre 0 y 1024. O sea que cuando baja de 500, vamos a tener el delay de los, ¿cómo se llama? De los semáforos. Pero cuando sube de 500, que está por acá, me van a pasar los semáforos a precaución. claro, claro. Ya no sabía cómo era que le manejaba el delay y era con eso. Con esta lectura, la lectura de la entrada analógica. La entrada analógica es la lectura que va a tener. Acá yo en esta resistencia variable, yo aquí tengo 5 voltios, en este punto tengo aquí 5 voltios, en este punto tengo 0 voltios, y acá en el verde lo ingreso a la entrada analógica 5. O sea que acá en la entrada analógica 5 yo voy a tener un valor entre 0 y 5 voltios. Y el conversor analógico digital lo que hace es, cuando yo acá tengo 0 voltios, acá voy a tener un 0 en la lectura. Cuando tenga 5 voltios voy a tener un 1023.
Y todos los valores intermedios va a ser mientras yo varíe la resistencia. Código. Y acá yo lo que estoy haciendo. Lo puedo transmitir también. Acá lo que yo estoy haciendo es la lectura de este conversor analógico digital, lo estoy mandando por puerto serial. Y ahí yo en la computadora voy a poder leer qué valor tengo en ese puerto serial. El código, a ver acá, código, monitor serie. Ahí está, ¿ven? Ahí tengo el monitor serie, ¿ven? Si yo varío, ahí tiene un 471, es el valor de la lectura y del... Voy a poner el serie acá, vamos a sacar este acá. Ahí dice 471, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a ampliar esto. Vamos a sacar esto. Y si yo varío esto, el código, si yo varío esto, lo vamos a poner por este lado. Voy al código, voy al monitor serial y tengo un 880, ¿no? Es lo que estoy leyendo. Sacamos esto, como el código, tengo un 880. Si yo lo muevo para acá está la masa, vamos a tener un número menor. Monitor serie, 102. Ya en 102, ya Una aquí introducción. pasa precaución, porque es menos de 500. Claro, claro. Bueno. Si quieren más detalle de esto, después, fuera de clase, si les interesa el tema de la programación de microcontroladores, por ahí podemos hacer alguna hora, le puedo explicar, se pueden hacer muchos proyectos muy, muy interesantes, si les gusta el tema del software embebido, y esto es programación imperativa, ¿no? Es todo C, para que se den una idea, y es la aplicación más tangible que podemos llegar a tener del paradigma imperativo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno. Si no hay preguntas ni consultas y ya dejaron su asistencia registrada, los dejo en total libertad para que sigan con sus actividades y nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Nos vemos, Bravo, profe. profe. Seguramente voy a estar Luego, profe. subiendo tanto la presentación como el video en la plataforma. Profe, Sí. ¿cómo podemos coordinar para eso de las clases, para la programación en Arduino? ¿Te interesa el tema este? Y ya lo vemos, eso lo vemos cuando avancemos con el tema de programación imperativa. Por ahí podemos dar 1 hora y media de lo que sería C y después nos quedamos un rato más y vemos algo de programación de Arduino. Si les Bueno, profe. interesa, lo hacemos así. De todos modos, desde ya sirve porque es programación imperativa, ¿no? Es el paradigma de programación orientada a objetos. De programación imperativa, y lo interesante es que nosotros lo que podemos hacer es ver las aplicaciones, y cuando vemos las aplicaciones vamos viendo cómo se programa un Arduino, por ejemplo. Y hacemos ahí con el Tinkercad, tenemos un simulador, si no tienen el Arduino, para poder hacer lo que ustedes quieran. Buenísimo, profe. Bueno, nos vemos entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego, profe. Chao, chao.